Como he comentado, sí, vamos a hablar de la obra magna de Hideaki Sorachi, que es esta Gintama. Que para empezar, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es el origen del título, porque yo no entendía de dónde venía esta Gintama hasta que me he leído una de las cosas, una de las surdeces que pone aquí Hideaki Sorachi, que me ha gustado mucho, que Gintama es un juego de palabras con Quintama, que viene a significar cojones. O sea que eso da buena fe de lo que nos vamos a leer a continuación y de lo que nos vamos a encontrar. Es decir, una obra en la que el autor ha hecho lo que le ha salido de los Quintama y una obra también, hay que decir, que ha sido extensa, y es que hablamos de unos 70 y tantos tomos que se van a publicar en España por medio de Planeta Cómic en estos 3 en 1 que van a hacer un poquito menos cuesta arriba el tener la colección completa, que por cierto ya os comentaré que no es la primera vez que se edita Gintama en España, y es que Glenat en su momento, en plena vorágine de la serie, empezó a editarla en España en Tankobon, pero no llegó a los 20 tomos, me parece que se llegó a unos 14 tomos aproximadamente. Dicho lo cual, es una obra de estas que siempre la gente la pedía muchísimo, pero por una u otra razón, normalmente la extensión de la obra echaba mucho para atrás a las editoriales, hasta que, ya os digo, Planeta se lió la manta a la cabeza y la está editando, yo creo que en el mejor formato que puede editar esta obra, en este 3 en 1. ¿Y de qué va esta obra? Bueno, vamos a pedir explicaciones a una obra así, es imposible. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar diciendo que es una obra que se sitúa en el Japón Edo. Es una obra de época, Adri, como a ti te gusta. Una obra de samuráis. ¿De qué época? De época Edo, en la que los extraterrestres han venido... han puesto todo patas arriba. Y básicamente yo creo que es la excusa del autor para hacer una historia inventada en la época de los samuráis, pero en donde hay coches, en donde hay aviones, en donde hay naves espaciales, etcétera, etcétera. En este mundo tan sumamente absurdo, por cierto, que los extraterrestres vendrían a ser como una especie de inmigrantes espaciales que vienen aquí a asentarse. Entonces nos encontramos por un lado los humanos y los extraterrestres que vienen de fuera. Y en este mundo tan loco nos encontramos nuestra protagonista, que vendría a ser Gintoki Sakata, un chico para todo, que acoge bajo su tutela a un chaval huérfano que se llama Shinpachi Shimura, que vendría a ser el coprotagonista, y juntos pues harán lo que les pidan. Básicamente son como especies de misiones, por ejemplo, que tienen que encontrar la mascota de un príncipe interespacial o interestelar. O básicamente evitar ataques terroristas. Y vamos, en cuestión de todo de una manera loca, absurda, tonta, con un humor de este que me gusta a mí, que es... un humor que básicamente mezcla situaciones hilarantes, absurdas y locuras que en un momento dado tienes que cerrar el cómic y decir, dame un segundo que procese esta mierda. Eso está a nivel, tío, de cosas como Bobobo, Lebele, o va más allá, se queda entre media, porque es que también lo de los aliens y eso me suena un poco a Dandadan, pero bueno, Dandadan yo me imagino que estará por debajo en cuanto a locura. Dandadan es 20th Century Boy comparado con esto. Dandadan es Monster. Entonces que está más cerca, digamos, de Bobo. Sí, está del estilo de Bobo, que es que esa es otra, que es que este hombre, Hideaki Sorachi, creo que tiene que ser otro de mis familiares perdidos, que el tío mete referencia tras referencia, que por una parte puede ser un humor muy japonés, pero por otra parte puede ser un humor muy friki. Es decir, mete referencia a Dragon Ball, a Tutiplen. Y bueno, en estos 6 volúmenes que nos han traído por ahora, dentro de que cabe, no hay tanta referencia. Esto, por lo que me han contado, va para largo. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que la lectura no es rápida. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me leía Bobo y yo Bobo me lo leía en un suspiro. Aquí hay veces que me termino un capítulo y tengo que cerrar el cómic, esperarme un rato para después coger el siguiente. Yo creo que entre que tenéis que procesar y también que, la lectura es lentita.
¿Porque tiene muchos diálogos o...? Sí, hay una cantidad de ingente de texto enorme. Claro, texto que tú dices, pero ¿qué coño me estás contando? Son, en la mayoría de los casos, estupideces enormes. Y bueno, el protagonista es verdad que tiene un halo de misterio. Hay gente que está relacionada con él de una u otra manera. No se sabe apenas nada de su pasado y tal. Pero el caso es que no lo vamos a descubrir de manera rápida. Sí, tío, y perdona, y eso del tema de los diálogos tan densitos como dices y demás, yo me acuerdo siempre de GTO, una comedia que a base de apabullarme a mí con diálogos por un tubo, me tuve que bajar porque rompía mucho el ritmo. ¿A ti eso no te ha pasado con esta, tío? A mí me ha pasado al principio. A mí la verdad, todo se ha dicho que el principio de Gintama estaba yo diciendo, me he equivocado. Yo es verdad que me está haciendo gracia, pero me he equivocado. Pero es cierto que a medida que iba leyendo, y es verdad que iba, entre comillas, descansando entre capítulo y capítulo, no estaba yo cansado, como quien dice, sino que estaba satisfecho. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Es como decir, bueno, puedo dejarlo aquí y después continúo para otro día verme otro capitulito. Hombre, es que hay cómics que están hechos para eso, tío. Para leerlo, digamos, a otro ritmo. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, con la de My Sonic Goku, que no es una obra que yo diga, me meto un atracón de un tomo completo, sino que me leo capitulito de capitulito y se disfruta. Ahí estamos. Entonces, yo creo que esto es lo que le pasa a Gintama. Al menos ya te digo, los 2 tomos que han salido hasta el momento. Me lo he ido leyendo así y por ahora no me va resultando pesado ni nada. Claro, esto habrá que ver la fórmula cuando se alargue ya, cuando lleguemos a los 20 y tantos tomos, a ver cómo estoy por el tomo 10, que serán ya 30 tankobon japoneses. Una de las cosas que me hace que me siga enganchando es la cantidad de polladas, y es que hay que decirlo con esa palabra, que nos pone el autor entre capítulo y capítulo. El tío se le va la pinza de una manera enorme y empieza a contar cosas relacionadas con la serie o no, o cosas que se le han pasado por la cabeza, como hay un supermercado y no sé cuánto, yo qué sé. La típica tontería que pone un mangaka, solamente que este riza el rizo y va un poquito más allá. Y claro, entonces eso hacía que yo estuviese deseando terminar el capitulito para ver qué tontería, con qué gilipollez iba a sorprender el autor en ese momento. Por el momento, la verdad que me está haciendo bastante gracia. Es verdad que no es una serie que me meta unas carcajadas tremendas, pero una serie con la que yo me lo estoy pasando muy bien. Eso sí, me han advertido que la serie va a tener este tipo de formato episódico, porque claro, a lo mejor hay algunas sagas que son un poquito más largas, pero por ahora, por el momento, a lo mejor han podido ser unos cuantos capítulos. No hemos visto todavía algo que sea, venga, pues esta saga son 2 tomos o 3 tomos. Me han dicho que va a ser, por lo que me han advertido, gente que se ha salido Gintama o que se ha visto el anime, que este formato episódico va a durar bastante. Y cuando digo bastante, es bastante. Más del 50% de la obra es así. Pero llega un punto en el que empieza a primar un poquito más la acción y empieza a dar como otro ritmo. No sé yo si eso joderá la obra o si le dará otro matiz. Pero la verdad, la gente con la que he hablado, que ha leído Gintama, todos están de acuerdo en una de las cosas, que es una de las obras top de esa época. Siempre hemos hablado de Bleach, hemos hablado de Naruto, One Piece, que está omnipresente en toda esa época. Pero Gintama es una de esas obras que siempre ha estado también ahí, codo con toda ella. Y sinceramente quiero descubrir por qué. Por ahora estos 2 tomos que llevamos leídos, o que llevo leído, la verdad que me han causado buena impresión. No sé yo si terminaré, yo qué sé, el cerebro lobotomizado o algo así después del 3.º o 4.º tomo. Pero por el momento la verdad que me estoy riendo bastante. Los personajes son hiper carismáticos. Y también, por una vez, oye, que sabéis que le tiro mucho a Mer Bernabé, aquí también le doy su mérito por cómo está traduciendo una serie que tira de juegos de palabras cada 2x3. Y es que esto no tiene que ser fácil de traducir ni de puñetera coña. Nada más, tenemos el personaje de Kagura, que es esta chica que tenemos al dorso del primer tomo, esta chica con un vestidito chino, que la pone que hable con una L, que hable con la L como si fuera una china.
Pero después de vez en cuando como que va perdiendo el acento. Es la gracia, porque claro, eso en el manga se ve que se escribe de una manera, o en Japón se escribe de una manera, o en el anime hablaba de una manera y de repente cambiaba como a un japonés más normal. Esto la verdad que no tiene que ser nada fácil y aquí la verdad que lo está solventando yo creo que de manera bastante eficiente. Por eso digo que hay que darle a ese hombre su mérito cuando lo tiene, que también lo tiene muchas veces. A mí una cosa, tío, de Gintama que siempre me ha resultado llamativo, curioso entre comillas. La verdad que nunca he profundizado demasiado en la obra. De hecho, un poco fue cuando la anunciaron ya que empezasteis vosotros a hablar sobre ella, que me di cuenta que realmente no era lo que parecía. Porque yo pensaba que esto, como has dicho antes, era del palo de Bleach y estas obras de éxito de su época, ¿no? Y ya luego me dijiste que no, que esto es una locura surrealista con mucha comedia. Pero coño, me llama mucho la atención el tema del dibujo, tío, que siempre que veo páginas y demás, es que parece que estás viendo realmente un shonen en la línea de Bleach y compañía. Es que además, de hecho, el dibujo me recuerda un poquito a él. Sí. ¿Sabes? Que parece que va a ser una cosa de acción y se aleja un montón de este dibujo más loco, por ejemplo, de la misma Bobobo que hemos comentado. De hecho, tampoco en las páginas que veo por internet muchas veces no veo yo ahí esos gestos locos típicos de la comedia manga, ¿sabes? O esos personajes trambóticos a lo Bobobo, o incluso Dandadan. Yo creo que veo viñetas y páginas de Dandadan y pienso que tiene más comedia que esto. Pues es que una de las cosas, precisamente iba yo a hablar ahora, era del dibujo. Y el dibujo es verdad que el dibujo, para ser un manga cómico, no es tan exagerado como yo me esperaría. Tú has dicho Bobo, y es verdad que el dibujo de Bobo, hay que decirlo, que el dibujo de Bobo es malillo. Es malillo, Bueno, pero ves al personaje protagonista, por ejemplo, y dices, coño, esto tiene que ser una comedia, macho, le están saliendo pelos de la nariz y tienen... Ahí va. Pero aquí veo el roster de personajes y digo, coño, es que parece sacado de Bleach, son súper épicos. Claro, encima tenemos a un Shinsengumi también, tenemos al Bakufu, tenemos a todo esto, que son personajes guapos, dentro de lo que cabe, sí, pero es que yo creo que eso es lo que le da más gracia, el ver a estos personajes que tienen dignidad, el hacer situaciones totalmente locas y absurdas. Así que es lo que le imprime también un poquito de aquel. El dibujo en los primeros tomos, al menos en el primero, me pareció un poquillo tosco. Pero a medida que va pasando, la verdad que el dibujo es lo que tú dices, se ve más asentado, se ve más shonen en la línea clásica, como quien dice. Y me gusta. Me gusta. Y también hay que decir que la expresividad de los personajes es yo creo que indispensable a la hora de hacer este tipo de manga. Y el tío lo consigue perfectamente. Encima, muchas veces me encanta la cara de macarra que ponen de vez en cuando algunos personajes, sobre todo los del Shinsengumi, que son brutales. Y yo creo que es eso precisamente uno de los grandes atractivos de esta serie. El carisma que irradian todos estos personajes, que hace que, si bien al final nos centremos en un formato más episódico, al final quieres saber más de estos personajes, de todo y cada uno de ellos, y eso es lo que hace que la lectura no se te haga tan árida. Y el dibujo también lo pasa un poquito por el aro, al menos al principio. Eso sí, historia aparte, son las dos historias extras que nos han metido al final del primer tomo, que para mí son un poco infumables. Pero bueno, son las primeras del autor, así que también se lo vamos a perdonar. Respecto al dibujo, tío, como lo que he comentado, me recuerda un poco a lo de Rosengarten Saga, ¿no? Que era una comedia surrealista, pero con un dibujo súper digno, digamos, ¿no? Que no tira por esa vertiente del manga que parece que muchas comedias de este tipo tienen que tener el dibujo de un niño malito. Totalmente. Bueno, el mejor ejemplo que has podido poner, el de Rosengarten. Así que yo os digo, si os gusta el manga más absurdete y queréis ver, yo creo que uno de los mangas, dentro de comillas, históricos de la Shonen Jump, le podéis echar un vistazo a este Gintama. Eso sí, preparaos que viene en curva.